Hola, estamos en tutorá.tv. Hoy quisiera presentarles un tema muy interesante que concierne a cada uno de nosotros. Es unión en el pueblo de Israel. En el año 1913, en Ucrania, pasó un juicio muy fuerte contra todos los judíos de Rusia. ¿Cuál era el juicio que estaban delegando contra los judíos? Llegó una persona, un gentil, y se le ocurrió abrir una Gemara, un Talmud, escrito hace 2000 años. Abrió el Talmud y vio que decía: Atem keruim adam, ustedes, los judíos, son llamados persona. Ven a obdeco javim keruim adam, y los gentiles no son persona. Cuando esta persona, este gentil, vio esto, realmente le dolió mucho y dijo: ¿cómo puede ser que estos judíos hablen más de nosotros? Que estos Yehudim se creen persona, y nosotros ¿qué somos entonces? Entonces se decretó un juicio muy fuerte contra todos los judíos de Rusia. El Rab de Rusia pidió a Ramei Shapira Melublim que vaya para el juicio. Él sabía, era muy inteligente, Ramei Shapira Melublim, y él seguramente tenía la respuesta correcta. Llegaron al juicio y el juez, que seguramente estaba mucho en parte de los rusos, le dijo: a ver, ¿cómo puede ser ustedes? ¿Se están burlando de los gentiles? ¿Cómo es posible que en su Talmud, en sus escritos sagrados, digan que ustedes son persona y los demás no son persona? ¿Cómo es posible que nos hagan esto? Les dijo: aquí hay un problema. Ustedes no están entendiendo lo que dice el Talmud, lo que dice esa Gemara. Yo les voy a explicar. Llegó Ramei Shapira Melublim y les dijo: pasó una historia hace cientos y cientos y cientos de años con Shlomo Amelech, el rey Salomón, el hombre más inteligente de toda la humanidad, donde llegó una persona con Shlomo Amelech y le tocó la puerta. Pásele. ¿Quién era esta persona? Una persona de 2 cabezas. Era una persona de 2 cabezas, aunque no lo creemos, hoy en día hemos visto que lo alenu pasan estos casos. Incluso está escrito en la Gemara que estaban estudiando 2 personas y estaban estudiando un tema de una persona que tenía 2 cabezas, donde se ponen el tefilim. Y el jajam dijo: ¿qué? ¿Te estás burlando de mí? ¿Qué son esas preguntas? En ese momento tocan la puerta al Midrash, y ¿quién entró? Una persona de 2 cabezas. Ya solamente lo digo para entender que realmente existen estas personas de 2 cabezas. Llegó una persona de 2 cabezas con Shlomo Amelech y le preguntó: Shlomo Amelech, rey Salomón, tenemos una pregunta. Llegó esta persona de 2 cabezas con su hermano. Tenemos una pregunta. Acababa de fallecer el padre de estos hombres. La pregunta era: ¿cómo deben de corresponder las herencias? La herencia del padre. Se deben de dividir entre 3 y que le toque una por cabeza, o se debe dividir la herencia entre 2 y que le toque la mitad a este hombre y la mitad a este hombre, incluso que tenga 2 cabezas. Es una pregunta interesante. ¿Y quién tiene la respuesta? Shlomo Amelech, por supuesto, el hombre más inteligente de la humanidad. Dijo Shlomo Amelech: yo voy a hacer la prueba y nos vamos a dar cuenta cuál es la respuesta correcta. Shlomo Amelech dijo lo siguiente: a este hombre de 2 cabezas vamos a taparle los ojos, vamos a vendarle los ojos, y vamos a agarrar agua caliente y se la vamos a verter encima de la cabeza, con agua caliente a la cabeza que tiene vendada los ojos. Llegó Shlomo Amelech, vertió agua, y ¿quién gritó? Gritaron las dos cabezas. ¿Qué dijo Shlomo Amelech? Si gritaron los 2, significa que son una sola persona. ¿Por qué? Porque sienten lo mismo. ¿Y qué pasó al final? Se dividió la herencia entre 2, y al hombre de 2 cabezas le tocó una parte, y al otro hombre le tocó una parte. Dijo Shlomo Amelech: esto significa que es una persona. ¿Por qué? Porque uno sufre por el compañero, una cabeza sufre por el otro. Dijo Ramei Shapira Melublim: esta es la respuesta al juicio que tenemos. Atem keruim adam, ustedes, los judíos, son llamados persona, pero los demás no son llamados persona. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué pasa si un judío, un yehudí, está sufriendo en Israel?
en México, alguien sufre por él. ¿Qué pasa si una persona en Estados Unidos, secuestran a alguien ahí? Una persona de África, un yehudí de China, un yehudí de cualquier parte del mundo sufre con él. ¿Esto qué significa? Que es una sola persona. Por eso dice el Talmud, Atem keruim adam, ustedes son llamada persona, no dice personas. ¿Por qué dice persona? Porque uno sufre por el otro, porque uno está viendo al otro. Ven a Obdeco Javim keruim adam, y los demás, los gentiles, no son llamados persona. No que son otra cosa, lo alenu. No estamos hablando mal de nadie, sino que significa son personas. Cada uno ve por lo del otro. Cada uno de nosotros, la unión en el pueblo de Israel, ¿qué tenemos que hacer? Estar unidos. La unión hace la fuerza, se aplica en cada parte de nuestra vida. Como está escrito en el Pasuk, Kitetze la milhamá al oibeja. ¿Qué significa esto? No está escrito cuando salgan a la guerra a guerrear, sino está escrito Kitetze la milhamá al oibeja, cuando salgas a la guerra a pelear. ¿Por qué la persona va a salir sola? ¿Acaso hemos visto nosotros ejércitos de una sola persona? Normalmente los ejércitos son de cientos, miles, 100 miles de personas. ¿Qué significa Kitetze la milhamá lo oibeja? Cuando salgas en particular, en singular a la guerra. ¿Por qué? Cuando hay unión en el pueblo de Israel, son como una sola persona. ¿Quieres tener éxito en la vida? ¿Quieres tener éxito en las guerras? ¿Quieres tener éxito en la calle? ¿Qué tenemos que hacer? Que haya unión en el pueblo de Israel. Escuché hace unos días una conferencia, de veras me pegó mucho. Era un jajam que estaba contando que estaba hablando con una persona. Cuando acabó de platicar con esa persona, el jajam le dijo una verajá, que tengas éxito, verajá todo lo que hagas. Y le dijo el jajam, ahora tú dame una verajá. Le dijo este hombre al jajam, que es lo que de veras me llegó mucho y es para aplicarlo cada uno de nosotros. Le dijo, querido jajam, te deseo, Yehi Ratzon, te deseo que todos los deseos que tú pides por la gente, todo lo que tú deseas por los demás, se te cumpla a ti. El jajam no sabía si contestar amén o no. ¿Por qué? ¿Cuánto nosotros deseamos por el compañero? ¿Cuánto nosotros pensamos en los demás? ¿Realmente sentimos la unión en el pueblo de Israel? Yo seguramente rezo mucho por mis hijos, por mi esposa, por mi parnasá, por mi sustento, por mi verajá, por mi shalom, por la educación de mis hijos. Pero ¿cuánto nosotros pedimos por los demás? ¿Existe realmente unión en el pueblo de Israel? ¿O cada uno de nosotros ve por nosotros mismos? Está escrito, Ve'ahavtale reajá kamoja. ¿Qué significa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa como a ti mismo? De la misma manera que tú te quieres, así tú debes. Obligación, la Torah lo dice, debes de querer a los demás. Tú pides en tus rezos 10 minutos, pides por ti, exactamente los 10 minutos tienes que pedir por los demás. Eso significa unión en el pueblo de Israel. Mientras más unión tenemos, más fuertes vamos a ser. Kitetze la milhamá. Más unión, somos uno, entonces podemos ir a luchar y guerrear y vamos a ganar seguramente. Muchas veces, tal vez nos equivocamos y cada uno de nosotros vamos por nuestros caminos, vamos por nuestros rumbos y como que vemos a otras sectas, a otras áreas diferentes a nosotros y no los pelamos o decimos, ellos son diferentes que nosotros, yo no voy con sus costumbres, ellos tienen ideas raras. Pasó una vez que estaba un rabino americano, se subió a un taxi y se dio cuenta que el taxista era un yehudí, pero muy alejado, muy reformista. Y le dijo, este rabino quiso sacar un poquito de plática y le dijo, querido amigo, somos hermanos. Le dijo el taxista, no somos hermanos, usted es religioso, yo no soy religioso. El rabino le dijo, sí somos hermanos. Hay alguien que no diferenció entre religiosos y no religiosos. ¿Quién es ese que no diferenció? Siempre se hacen diferencias. ¿Sabes quién es ese que no diferenció entre religiosos y no religiosos? Hitler. Hitler no hizo diferencias entre Ashkenazim, Sefaradim, Hasidim, o reformistas o de Chabad. Cada uno de nosotros somos Yehudim. ¿Quiénes somos nosotros para decir, ellos son otra secta, ellos son diferentes a nosotros, nosotros no vamos como sus costumbres, por eso no me junto con él?
Queremos nosotros éxito en nuestra vida, queremos la fuerza de Dios, queremos la fuerza de Hashem para guerrear, para tener éxito en la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Kitetzela mijamá, en singular, ser uno cada uno de nosotros, entre todo el pueblo de Israel, ser uno, unirnos. Yo sí soy igual que él, porque somos Yehudim, somos el mismo Padre. Muchas veces puede pasar que nosotros no ayudamos a nuestros hermanos. No hablo hermanos de sangre, sino hermanos Yehudim, hermanos judíos. Cuando nosotros no ayudamos a los demás, Dios baja la vista y nos dice, ese que dices no es tu hermano, entonces yo no soy tu padre. Ese es el problema que nosotros podemos llegar a tener, que Dios deje de ser nuestro Padre por nuestra culpa. Si nosotros dejamos a nuestros hermanos, si ya no los pelamos, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Entonces yo no soy tu Padre. Pasó una historia muy fuerte, donde tal vez a lo mejor cada uno de nosotros podríamos tener ese sentimiento. Un jajam llegó a casa de una persona rica a la mitad de la noche lloviendo y le toca la puerta. Ábreme por favor, amigo. El amigo le abre la puerta. Querido jajam, pásele a la casa, ¿qué hace a estas horas? Lloviendo y con frío a medianoche, pásele a la casa, le doy un té, le doy un café. Le dijo, ahorita no quiero nada, necesito tu ayuda. Tengo una persona pobre en la ciudad que necesita de tu ayuda. Querido jajam, lo que usted quiera. Le sacó un cheque este hombre, escribió la fecha para cobrar el día de mañana. Le dijo, ¿de cuánto quiere jajam? Por decir una cantidad, $10,000. Ahí está jajam. 1, 0 y 3 ceros más, $10,000. Escribió $10,000. ¿Qué es lo único que faltaba? El nombre del beneficiario. Jajam, escriba quién quiere que lo cobre mañana mismo. Al que usted quiera, jajam. El jajam le dijo, querido amigo, querido hermano, yo te voy a decir, tú a quién vas a escribir ese cheque. ¿Te acuerdas que tú tienes un hermano de sangre que tiene problemas económicos y jamás lo has ayudado? A esa persona quiero que lo ayudes. Este hombre cuando escuchó eso, se sintió mal. Dijo, tiene razón, jajam. ¿Cuántas veces mi hermano me ha pedido de ayuda? ¿Cuántas veces mi amigo me ha dicho que no tiene para comer? ¿Cuántas veces nosotros conocemos gente, cada uno de nosotros, que pide ayuda y no los ayudamos? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Que nosotros somos los dueños del dinero? Nosotros somos administradores del dinero. Como dice el Pirkei Avot, escuché un pirush, una explicación hermosa. Marbe nehasim, marbe deagá. Mientras más propiedades, más locales, más negocios tienes, más preocupaciones tienes. Porque es lógico, uno tiene más edificios, más casas, más terrenos, más negocios. Por supuesto que son más preocupaciones para la persona. Tiene más ocupaciones, más tiempo, más gente que atender, etcétera, etcétera. Pero hay una explicación hermosa. Marmen Nehasim, tienes más dinero, mientras más dinero tengas, más preocupaciones de qué. Tienes que estar más preocupado en qué. ¿Por qué Hashem, por qué Dios te mandó tanto dinero? Dios, ¿para qué me mandaste tanto dinero? Seguramente para que lo reparta. Y es muy difícil cada uno de nosotros ser administradores. Como una vez pasó Rabbi Israel Misalanter, que su esposa compró un boleto de lotería. Y el jajam estaba rezando, por favor, Dios, que no se lo gane. Sí, dije bien, que no se lo gane. ¿Por qué? Porque dijo Rabbi Israel Misalanter, él sabía este mensaje. Si me lo gano, yo voy a tener que ser un administrador del dinero de Dios. Qué difícil seguramente ser un administrador de tanto dinero que Dios manda. Barmene Hasim Arbe de Agam. Mientras más dinero tengas, más preocúpate. ¿De qué me voy a preocupar? ¿Cómo vas a ayudar a tanta gente? ¿Tanto dinero Dios te mandó? Entonces tú tienes más responsabilidad de ayudarle más a la gente. Eso significa, mientras más unión hay en el pueblo de Israel, más nosotros podemos ser hijos de Dios. Mientras menos unión hay en el pueblo de Israel, somos menos hijos de Dios. ¿Qué más puede pedir unos? Ser hijos, ser amigos, ser compañeros, ser querido de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Pensar en el compañero, hacer sentir el compañero, unirnos. No decir, él es de otra categoría, él es de otra raza, él es de otra secta, él es diferente a nosotros, él es ashkenazí, él es sefaradí. ¿Cuántos problemas tenemos en el mundo de eso? Ellos son diferentes a nosotros. Dios no hace diferencias. Dios dice, tú eres mi hijo al igual que él. Y si nos podemos a pensar más fríamente, si nosotros pensamos, oye, pero él mira lo que hace, sus costumbres.
¿Acaso tú sabes quién es más querido por Dios? ¿Tú sabes quién va a tener más olam haba que el otro? ¿Qué tú sabes? A lo mejor en lo que hace vale más que tú. Cada uno de nosotros somos ignorantes, no sabemos quién es el más querido por Dios, pero sí tenemos la obligación de sentir a cada uno de nosotros como nuestros hermanos. El Ben Ish Chai hace una pregunta muy interesante. ¿Por qué en Pesaj remojamos 2 veces? Primero remojamos el apio y después remojamos la tortita que hacemos con lechuga y la matzá en el jaroset. ¿Por qué dice el Ben Ish Chai algo hermoso? Nosotros recordamos el origen de la esclavitud y la salvación. ¿Por qué? La primera fue en el tiempo de Yosef Atzadik. Con Yosef Atzadik, ¿cuál fue el problema de la esclavitud? ¿Por qué fue que bajamos a Egipto cada uno de nosotros, nuestros padres? Porque remojaron la túnica que le había regalado Jacob a Yosef. Esa es la primera remojada donde nosotros bajamos a Egipto. Y la segunda remojada, ¿cuál es? Que nosotros recordamos la salvación, es cuando el pueblo de Israel remojó el manojo de hisopo para poner la sangre en las puertas, así como está escrito, Ulkachtem agudat ezov utbaltel badam. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros remojamos el hisopo, que el hisopo, ¿qué significa? ¿Qué representa? La unión en el pueblo de Israel. ¿Por qué nosotros remojamos 2 veces? Para recordar que por esa remojada nosotros fuimos esclavizados y por la misma remojada nosotros fuimos salvados. ¿Cuál es la salvación? La unión, el hisopo. Mientras más unidos nosotros estamos, más nos manda la salvación, y cualquier situación de que tengamos de problemas, Dios nos los va a ayudar con la unión en el pueblo de Israel, porque Dios dice, son mis hijos, les voy a ayudar, pero si nos ve desunidos, ustedes no son mis hijos porque ustedes no se sienten como hermanos. Ese es el problema que a veces nosotros podemos tener. En Halab, más bien en Líbano, había una persona que hoy en día vive, Admea Besrim Shana, que este hombre contaba sus historias de Líbano, y dice cuando él tenía una tienda en Líbano, una tienda de ropa, por ejemplo, vamos a decir que abría a las 8 de la mañana, llegaba con él un cliente a las 8:10 de la mañana, ¿me vende esta camisa? Con todo gusto, aquí está la camisa. Llegaba otro cliente a las 8:15, ¿me vende otra camisa? Perdón, pero no puedo vendértela. ¿Por qué no? Porque mi amigo, mi vecino, no ha vendido nada. Yo voy a vender 2 mientras él no vende nada. No es correcto, no es justo. Eso significa unión en el pueblo de Israel. Tal vez nosotros vamos a pensar, oye, no lo creo esta historia. Hoy en día pensar eso, que yo no voy a vender porque mi amigo no ha vendido. Dijo este hombre, le preguntaron esa pregunta y dijo este señor, dijo, los amigos de hoy no son como los amigos de antes. Si a tu hermano de sangre, a tu padre, es tu vecino, a lo mejor ahí sí tú lo harías, pero si es cualquier persona no lo harías. Pero el problema es que antes así era exactamente los amigos. ¿Cómo eran antes los amigos? De carne y hueso, eran amigos realmente de sangre. Ellos estaban tan unidos que si el otro vendía y el otro no vendía, yo no quería venderle más. ¿Por qué? Porque existía tanta unión en el pueblo de Israel. Le preguntaron a Hazon Ish, para finalizar, ¿cuál es la categoría, moralmente hablando, éticamente hablando, cuál es la categoría más alta que puede llegar la persona en este mundo? Dijo el Hazon Ish, haber pasado 70 años en este mundo sin haberle hecho algo mal a alguien, sin haberle hecho sentir mal a alguien. Esa es la categoría más alta. No pensemos nosotros saberse toda la Torah de memoria, ni ser experto en todos los temas, sino cuál es la categoría más alta moralmente, éticamente hablando, hacer sentir bien a los demás. Le pedimos a Hashem que siempre a cada uno de nosotros nos tome en cuenta como hijos. ¿Cómo es eso? ¿De qué depende? Cada uno de nosotros. Si nosotros nos sentimos unidos, si nosotros tenemos unión en el pueblo de Israel, Dios nos va a decir, ustedes son mis hijos queridos. Y así Hashem nos va a mandar todas las cosas buenas, que tengamos berajá, atzlajá, briut, hasta 120 años todos. Gracias por su atención.